Y quiero empezar viendo de pronto la prueba de algunas de las condiciones que tenemos por acá. Demostración. Entonces voy a hacer una combinación de las condiciones 1, 3 y 5. Y para eso voy a asumir que alfa es menor que beta. Como alfa es menor que beta, yo tengo por el teorema de la sustracción que existe delta mayor que 0, tal que alfa más delta es igual a beta. ¿De acuerdo? Eh, entonces, para 1 tendría lo siguiente. Para 1 tengo que alfa más delta es igual a beta. En este sentido, lo que tengo en 1 es que gamma más beta es igual a gamma más alfa más beta. Profe, con permiso. Lo que sucede es que hay algunos que están en parcial de vectorial, entonces se demoran en llegar. Bueno, listo, no se preocupen. Es que igual tengo que empezar ahora por cuestiones de tiempo, pero ahí tienen la grabación para que vean la primera parte. Yo lo que voy a hacer ahorita es como que mirar cómo es la demostración de algunas de estas condiciones. Listo, profe. Bueno, entonces tengo esta igualdad. Ahora, por asociatividad tendría que esto lo mismo que decir gamma más alfa más beta. Estoy diciendo algo mal, ¿no? Aquí debería ser delta. Más delta. Listo. Entonces voy en que gamma más beta es igual a gamma más alfa más delta. Ahora, esto es mayor que hacer gamma más alfa, puesto que este alfa es mayor que 0. Este delta es mayor que 0, perdón. Y listo, acabo de probar que gamma más alfa es menor que gamma más beta. Y con eso tengo la prueba de la condición 1. Ahora, para la condición 2, ¿qué sucede? Vamos a suponer que yo tengo gamma más alfa menor que gamma más beta. ¿Sí me servirá para 2? Sí. Si yo tengo que gamma más alfa es igual a gamma más beta, entonces sucede lo siguiente. Tengo dos casos. Alfa es igual a beta. Bueno, de hecho, tres casos, ¿no? Pero pues el otro lo puedo simplificar. O alfa es menor que beta, o beta es menor que alfa. Entonces, básicamente se trata de probar que este caso no es posible y que este caso no es posible. ¿De acuerdo? Ahora, mentiras, a ver. ¿Qué es lo que estoy Profe, poniendo? ahí no me queda claro todavía. ¿Podemos repetir otra vez? Lo primero. ¿Mm? La primera parte, sí, bueno, mira. Voy a probar uno, pero pues como, mejor dicho, voy a suponer para la prueba de 1, 2 y 3 esta condición, que alfa es menor que beta. Si es así, yo puedo escribir, puedo decir que existe un delta mayor que 0, tal que alfa más delta es igual a beta, por el teorema de la sustracción. Pues esta es mi hipótesis para 1, 3 y 5. Ahora, para 1, por esta condición tendría que gamma más beta es lo mismo que gamma más alfa más delta. Por asociatividad de la suma, esto es lo mismo que gamma más alfa más delta. Como esto es mayor que 0, entonces esta cosa es mayor que este solito. Es decir, gamma más alfa es menor que gamma más beta. Ahora me voy para la condición 2. Voy a suponer esto y voy a probar esto. Pero lo que me toca probar básicamente es que no pueden ser iguales y que beta no puede ser más pequeño que alfa. Entonces, básicamente ya esto no se puede tener, porque si esto se tuviera, entonces por la condición 1 me quedaría esto así. Pues ya esto no es posible. La voy a quitar de una vez. Solamente tengo estas dos posibilidades. Me toca probar que esto no se puede. Ahora, si yo tuviese que alfa es igual a beta, ¿qué sucede? Pues automáticamente gamma más alfa es menor que gamma más beta. Perdón, es igual.
Y eso me genera una contradicción con lo que tengo en la hipótesis. Ahora, similarmente, uno pues también construye una contradicción a partir del hecho de que beta sea menor que gamma. Si quieren, déjenlo aquí y pongámoslo por acá. Si beta es menor que alfa, por la parte 1, gamma más beta es menor que gamma más alfa. Contradicción. Como uno de los tres casos debe suceder, pues la única conclusión es que alfa sea menor que beta. Y ahí tendríamos la prueba de 2. Ahora, para 3, tengo dos casos. Tengo alfa es igual a beta o alfa es menor que beta. Si alfa es igual a beta, ¿qué puedo decir? Pues alfa más gamma es igual a beta más gamma, ¿cierto? Sí, listo. Si alfa es igual a beta, entonces alfa más gamma es igual a beta más gamma. Y así, pues, tendrá la conclusión. Ahora tengo que mirar es la otra condición. Si yo tengo que alfa es menor que beta, ¿qué sucede? Si alfa es menor que beta, entonces, por lo que hice arriba, puedo hablar de esta igualdad donde esto es mayor que 0. Ahora, Profe, igual en no este podría citar sentido, directamente el teorema 1 ¿cuál es para esa la parte, condición? la La condición 1. condición 1. Podría utilizarla directamente, ¿no? Lo que estoy sumando es por la derecha. Ah, verdad, que no es lo mismo. ¿Sí? Listo. Entonces voy en que esta condición se tiene. Ahora queremos probar esta desigualdad. Entonces, por contradicción, voy a suponer la otra. Por contradicción, suponga que yo tengo beta más gamma mayor que alfa más gamma. Listo. Vamos a derivar una contradicción a partir de eso. Si supongo esto, lo que estoy suponiendo básicamente es que alfa más delta más gamma es mayor que alfa más gamma. Ahora, esto quiere decir que acá en la suma sí cancelativa por derecha, ¿cierto? Esto quiere decir básicamente que alfa más delta más gamma es mayor que alfa más gamma. O lo estoy haciendo al revés. Estoy suponiendo por contradicción esta desigualdad va al revés, ¿no? Yo quiero probar que esto sí, es al revés. Esto es menor. Aplicando aquí se puede aplicar la condición 2. Fíjense que yo puedo cancelar por izquierda. Entonces esto me estará diciendo que delta más gamma es menor que delta. Y aquí está la contradicción. Y esa contradicción se debe al hecho de que delta es mayor que 0. Como delta es mayor que 0, delta más gamma tiene que ser mayor que gamma. Y ahí tendríamos la prueba de la condición 3. De las condiciones 1, 2 y 3. Esto. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Ya las otras las pueden hacer de manera análoga. Estas pruebas no son difíciles. Listo, ejercicio para ustedes. Probar las otras condiciones. De hecho, a ver cuál más se seguiría así directo. Yo creo que la 5 se seguiría así rápido a partir de la otra. Mm, la 8 creo que también sería rápida a partir de la otra. Pues yo creo que esta y esta se hacen análogas a esta. Para la 4, la 6, la 7, la 9 y la 10, creo que sí tendríamos que hacer otro tratamiento ligeramente diferente. No, de hecho, no. La 6 también debería salir muy parecida a esta. Ahora pensemos en cómo sería la 7. Para 7 yo creo que sí tocaría pensar en la definición de este orden, de hablar de que existe una función inyectiva creciente. ¿Sí? Bueno, Profe, pero igual no 5, habría que 6, considerar los casos. 5.
Sí, pero miren, con seguridad que 5, 6 y 8 le salen súper fácil, así con este mismo razonamiento. Para estas de acá, yo creo que sí tocaría considerar eh, el hecho de construir la función inyectiva creciente en los conjuntos que les corresponde. De pronto también se puede hacer este razonamiento, pero las que veo así directas son estas tres. Las otras de pronto sí toca pensarlos un poquito más. ¿Qué me ibas a decir? No, nada, profe. Bueno, mm, bueno, ahora voy a hablar de lo que es una operación normal. Voy a mencionar algunos teoremas. Entonces, una relación funcional que a cada ordinal le asigna un ordinal se llama una operación entre ordinales. Entonces, una operación es monótona mono- monótona si para todo alfa y beta en la clase de ordinales, alfa menor que beta implica t en alfa menor que t en beta. Y esto es pues la operación. Una operación t es monótona, se pasa. Monótona quiere decir creciente. Eh, es continua. Una operación t es continua si para todo lambda ordinal límite tengo que t evaluado en lambda es la unión de los t sub beta, tales que beta es menor que lambda. Y es normal si es monótona y continua. Cuando se trata de operaciones entre ordinales, no, sí, vamos a escribir t sub alfa en lugar de decir t de alfa. ¿De acuerdo? Pues para hablar de operaciones entre ordinales. Ejercicio. Demostrar que, primero, la operación que a cada alfa lo manda en alfa más 1 es monótona, pero no es continua. Segundo, una operación es monótona si pasa lo siguiente. Una operación T es monótona si para todo alfa ordinal T sub alfa es menor que T sub alfa más 1. Y tercero, una operación es continua si T es una operación continua y A es un conjunto no vacío de ordinales
Entonces se tiene lo siguiente. T de la unión de los alfa en A de alfa es igual a la unión para los alfa en A de T en alfa. Estas son las tres cositas que van a probar sobre estas relaciones. Entonces ya acaben de copiar esto y pasamos a lo que es el teorema del punto fijo para ordinales. Luego damos un ejemplo de una operación que es normal y hablamos un poquito sobre el algoritmo de la división para ordinales. Les enuncio el teorema de la forma normal de Cantor y nos pasamos a hablar un poco sobre cardinalidad. Pero está solamente Juan Pablo. ¿Y qué le pasó a los demás? Todos están en el examen. Sí, profe, los demás están en el examen. Bueno. Es- Bueno, igual es bueno dejar la clase grabada para... ¿Y por qué tienen ese examen a la hora de esta clase? ¿Tú no tienes que hacer ese examen también? No, profe. Ah, Eh, no, sino que es a las 12. Entonces supongo que pues les harán dado hasta las 2:20. ah, bueno. Séate una operación normal entre ordinales. Y sea beta un ordinal tal que t sub 0 es menor o igual a beta. Entonces, el conjunto sí igual a los alfa, tales que t sub alfa es menor que beta, tiene un elemento máximo o mayor elemento. Entonces, este es un lema técnico que lo necesito pues para probar el algoritmo de la división. Por eso lo estoy mencionando acá. Y es simplemente, vea, supongamos que yo tengo una operación normal y agarre cualquier ordinal que esté por encima de la operación aplicada en cero. Entonces, el conjunto de aquellos elementos para los cuales la imagen de la operación es menor que beta tiene un elemento máximo. Vamos a construir eso. Eh, Dado que la operación es monótona, el conjunto si prima de los elementos alfa en la clase de ordinales, tales que t sub alfa es menor o igual a beta, es transitivo y por lo tanto es un ordinal. Bueno, uno puede probar que en efecto esto es un conjunto transitivo utilizando el hecho de que esto es monótono. En este sentido, dado que beta es mayor o igual a t sub 0, me queda que 0 pertenece a si prima, y esto lo que me está diciendo es que si prima es distinto de vacío. Como no es vacío, y el vacío corresponde al ordinal 0, lo que estoy diciendo es que si prima es distinto de 0. Ahora, veamos que ese conjunto, veamos que si prima no es un ordinal límite.
Supongamos que sí. Por contradicción, suponga que si' es un ordinal límite. Si yo supongo que ese señor es un ordinal límite, entonces al tener una operación continua pasa lo siguiente. Perdón, al tener, creo que, a ver, sí, 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 tenemos que cogerlo así, ¿no? Ahora un segundo. Sí, esto es así. Supongamos que esto es límite. Así, al ser t continua porque recuerda que normal quiere decir monótona y continua. Se sigue que t aplicado en sí' es igual a la unión para los alfa en sí' de t en alfa. Pues esto es definición de esto. Pero cada uno de estos señores es más pequeño que beta. En este sentido, esto es menor o igual a beta. Así, t en sí' pertenece a sí'. Esto lo que me está diciendo en otras palabras que sí', perdón. Esto lo que me está diciendo es que sí' pertenece a sí', porque recuerda que sí' son aquellos ordinales cuya imagen a través de t está por debajo de beta, y esto es lo que acabo de probar. Y esto es una contradicción porque ningún ordinal pertenece al mismo. En este sentido, pues esto no puede ser ordinal límite. Así, sí' no es cero y tampoco es límite. Entonces él tiene que ser el sucesor de alguien para algún gamma ordinal. En este caso, se puede probar que gamma es el máximo de sí. Entonces recapitulemos la prueba. Tengo que mi operación es monótona. Esa hipótesis se puede utilizar para probar que esto es un conjunto transitivo. Y pues con ello probar así que es un ordinal. Ahora, esto no es cero, puesto que el cero es un elemento de él. Entonces no es vacío, y como no es vacío, pues no puede ser el cero. Ahora voy a probar que no es un ordinal límite. Si fuera ordinal límite, aplicando el hecho de que t es continua, uno tiene por hipótesis que t sub sí' sería la unión esta. Esto por definición de continuidad. Ahora, cada uno de estos señores t en alfa es más pequeño que beta. Pero de hecho ser más pequeño que beta, recuerden que es estar contenido estrictamente en beta, en términos de ordinales. En particular, eso quiere decir que toda la unión es más pequeña que beta. Es decir, t aplicado en sí' es más pequeño que beta. Así que sí' cumple esta condición. Por lo tanto, sí' será un elemento de sí'. Eso me da una contradicción. Por lo tanto, no puede ser ordinal límite. Ni es límite, ni es el cero. Pues tiene que ser un sucesor. Ahora, este sucesor me daría que que sí' es gamma más 1. Este gamma, pues se puede probar que es el mayor elemento de esto que está aquí. Ese sería el método de la prueba. Con eso, podemos demostrar el conocido teorema del punto fijo para ordinales. ¿Qué me dice el teorema del punto fijo? Supongamos que yo tengo una operación normal, sea T, una operación normal entre ordinales. Listo, tengo mi operación normal. Entonces,
existen ordinales alfa, tales que t en alfa es igual a alfa. De hecho, pues estos ordinales son arbitrariamente grandes. De hecho, alfa es arbitrariamente grande. Es arbitrariamente grande, quiere decir que hay un punto a partir del cual yo puedo tomar esos ordinales más grandes que él siempre. Bueno, la demostración no acaba aquí. Tú me cuentas si puedo seguir o necesitas copiar. Un momento, profe, ya voy a terminar de escribir. Dale. Empecemos a escribir la prueba aquí. Ya seguimos al otro lado. Eh, ahora, veamos. Voy a hablar con un mini lema por acá. Por inducción en la clase de ordinales, que para todo ordinal alfa, alfa es más pequeño que t sub alfa. Bueno, de hecho, sí. Entonces, claramente, vacío es menor o igual que t en el vacío, porque este es el ordinal más pequeño. Entonces aquí no hay nada que probar. Ahora, supongamos que yo tengo que alfa es menor o igual que t sub alfa. Si alfa es menor o igual que t sub alfa, entonces fíjese que alfa es menor que t sub alfa más 1. Pues eso ya se sabe, ¿cierto? Y así, por la monotonía de esta operación normal, yo tendría que t en alfa es menor que t en alfa más 1. Listo, tendría t en alfa menor o igual, bueno, menor de hecho, que esto. Ahora tengo alfa menor o igual que esto, menor que esto. Listo. Esto me estaría diciendo alfa más 1 menor o igual que t sub alfa más 1. Entonces, esto me estaría demostrando la condición para todos los ordinales sucesor. Ahora veamos el caso para ordinales límite. ¿Cómo será el caso para ordinales límite? Mm, a ver, entonces, si lambda es un ordinal límite, tengo que suponer que se cumple para todos los que son menores que alfa y tengo que lambda y tengo que probarlo para lambda. Y T sub alfa es mayor o igual que alfa para todo alfa menor que lambda. Tengo que probar que esta condición se cumple para lambda. La continuidad por continuidad de t, me quedaría que t evaluado en lambda es la unión para los alfa menores que lambda de t sub alfa. Listo. Entonces t es esta cosa, lambda es la unión de esto. Listo, entonces me quedaría que lambda es menor o igual a t sub lambda. Pues porque t sub lambda es la unión de todo lambda. Por inducción, se sigue que para todo alfa ordinal, alfa es menor o igual que t sub alfa. Entonces mira qué es lo que he hecho hasta el momento. Probé que la condición se cumplía para el 0, probé que se cumplía para todos los sucesores, o sea, los de la forma alfa más 1, y probé que se cumplía para todos los ordinales límites. La inducción para ordinales me dice que se cumple para todos los ordinales. Bueno.
avisas cuando pueda pasar a la siguiente página. Podemos seguir, profe. Listo. Ahora, sea beta un ordinal arbitrario, que usted quiera. Y voy a definir alfa 0 como beta y alfa sub n más 1 como t sub alfa sub n. Ahora, sea lambda igual a la unión para los n en omega de alfa sub n. Entonces, se prueba que lambda igual es un punto fijo de t. En otras palabras, t evaluado en lambda es igual a lambda. Entonces, ¿qué es t evaluado en lambda? T evaluado en lambda es t evaluado en la unión para los n en omega de alfa sub n. ¿Qué es esto? Profe, está hablando. No se le escucha, la pantalla está como congelada. A ver. Y vamos en que voy a tomar cualquier ordinal beta, ¿cierto? Entonces, voy a construir una sucesión de ordinales. Alfa 0 igual a beta y alfa n más 1 como en alfa sub n. ¿De acuerdo? Con esa construcción resulta que lambda igual beta es un punto fijo de t. Perdón, con esto resulta que lambda es un punto fijo de t. Pues se puede probar que lambda es punto fijo de t. Y listo. Esa es la idea de esa demostración. Ahora les voy a dar un par de ejemplos de operaciones normales antes de mencionar los dos últimos teoremas que necesitamos de esta parte y ya nos pasamos a lo que nos interesa estudiar a profundidad, que son los cardinales. Eh, entonces, la operación S sub alfa es normal para todo alfa. O sea, la operación de sumar alfa siempre es una operación normal. Y la operación M sub alfa es normal para todo alfa mayor o igual a 1 en la clase de ordinales. La operación hacer la exponenciación en base de alfa, es decir, tomar alfa a la beta, también va a ser una operación normal, pero esto para todo alfa mayor o igual que 2 en la clase de ordinales. ¿Cómo probamos esto? Para S sub alfa, ¿cómo podemos hacerlo? Por definición, S sub alfa en lambda, si este es un ordinal límite, es la unión para los, bueno, le voy a poner alfa, pongámosle beta en menores que lambda de S sub alfa en beta. Esto es definición de esta operación para los ordinales límites. Si lambda es límite. Así fue que definimos esto. Esto lo que implica es que S sub alfa es continua.
Porque esto implica que su alfa es continua, porque para ser continua, la definición me dice que mi operación, ¿qué es lo que tiene que hacer? A un ordinal límite, mandármelo en la unión de la operación aplicada en los que son menores que él. Pero por definición, esto es así. O sea que ya por definición, esta operación es continua. Ahora me falta probar que es monótona. Pero en este caso, probar que es monótona es ver que si yo tengo beta más pequeño que gamma, entonces S sub alfa en beta es más pequeño que S sub alfa en gamma. Pero esta condición de hecho ya se conoce. Si esto es más pequeño, recuerden que la suma es monótona en ese caso, eso está en el teorema acá. ¿Dónde está? Aquí, sí. ¿Sí? Ya esa condición la tenemos. Entonces, esto es monótono. S alfa es monótono. Pues si es continua y monótona, es normal. Y ahí acabaríamos. Ahora, para M sub alfa, toca probar que es continua y toca probar que es eh, monótona. Pero ahora, M sub alfa en lambda, si esto es límite, por definición, ya sabemos que esto es la unión para los beta menores que lambda de M sub alfa en beta. Y esto básicamente, esto lambda límite. Y esto lo que me está diciendo es que la operación M sub alfa es continua. Ahora me falta probar que es monótona, pero eso ya lo sabemos. Nosotros por acá en el teorema sabemos que... No le escribí. Yo creo que lo debía dejar en un ejercicio. A ver, multiplicar por esto preservaba la desigualdad. Así que está, miren. Si alfa es menor que beta y gamma es mayor que 0, es decir, mayor o igual a 1, se preserva esto. Y eso es justamente lo que necesito por acá. Esa es mi monotonía. M sub alfa, si yo tengo en este caso beta menor que gamma, entonces M sub alfa de beta es menor que M sub alfa de gamma. Y eso lo que me está diciendo es que M sub alfa es monótona. En este sentido, pues es normal. Y bueno, resta hacer la cuenta con la otra, porque aquí ya no me da el espacio, entonces se los dejo como ejercicio. Pero es lo mismo, o sea, váyanse a la definición de esta exponenciación, ahí les va a salir la normalidad. Y la monotonía, ahí sí van a necesitar utilizar esto, el hecho de que es mayor o igual a 2. Es decir, que es estrictamente mayor que 1. ¿Por qué 1 no me funciona? Porque 1 a cualquier cosa, ya sabemos que me da 1. Entonces ahí no me funciona bien. Por eso tengo que pedir mayor o igual a 2 para que sea monótono. Pero la normalidad sí no necesita que esto sea mayor o igual que 2. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo. Ahora les voy a hacer la prueba del teorema que se llama algoritmo de la división para ordinales y les enuncio lo que es la forma normal de Cantor, con lo que ya terminaríamos esta parte de ordinalidad. Es algoritmo de la división. Entonces, el algoritmo de la división para esto me dice lo siguiente. Sean alfa, beta, delta, ordinales, eh, y delta, bueno, no voy a coger, de hecho, me basta tomar dos ordinales y existen los otros dos. Sean alfa y delta ordinales con delta distinto de 0. Entonces, hay beta y gamma ordinales únicos
tales que yo puedo escribir a esto, alfa, como delta por beta más gamma, donde gamma es más pequeño que delta. Miren que esto es exactamente el algoritmo de la división que ya yo conozco para los enteros positivos, escrito ahora en términos de ordinales. ¿Cómo se hace la demostración de esto? De la siguiente manera. Por el ejemplo anterior tenemos que la multiplicación por delta es una operación normal. Como esta operación es normal, por el lema anterior, el conjunto sí formado por aquellos beta, tales que m sub delta evaluado en beta es menor o igual que alfa, bueno, es menor que alfa de hecho, tiene un elemento máximo. Eso lo probamos en el lema. Y digámosle beta sub 0. Ahora, lo que estoy diciendo es que existe un mayor elemento beta sub 0, tal que delta por beta sub 0 es menor o igual, perdón, es estrictamente menor que alfa. Este es el mayor elemento que cumple esto. Por el teorema de la sustracción, bueno, y aquí caigo en cuenta de que de pronto en el teorema les mencioné el que no era, para lo de la monotonía. Era, bueno, era del otro lado de la multiplicación. No está ahí. Pero bueno, delta por beta sub 0 sucede esto. Ahora, por el teorema de la sustracción, hay un único gamma mayor que 0, que sumado con esto me da alfa. Existe un único gamma mayor que 0 en la clase de ordinales, tal que delta más beta sub 0 más gamma es igual a alfa. Listo, ahí tenemos la existencia. Bueno, de hecho, pues hay que probar que existe menor que delta. Eso por un lado. Ahora, si yo tuviera, por ejemplo, que delta es menor o igual a gamma 0, porque yo quiero probar esto, les voy a suponer por contradicción que no se tiene, o sea que esto es mayor o igual a esto otro, que delta es mayor o igual que gamma. Entonces, ¿qué va a suceder? Entonces, tendría que delta por eh, el sucesor de esto, digamos beta 0 más 1, es igual a delta por beta 0 más delta. Esto sería menor o igual que ¿quién? Delta por beta 0 sería menor o igual que tomar el mismo. Y este delta es menor o igual que gamma, entonces pongámosle un gamma aquí. Ahora, delta beta 0 gamma me daría alfa, o sea que estará diciendo que este número es más pequeño que alfa. Es decir, existe un número, un ordinal, más grande que beta 0, tal que delta por ese ordinal es menor o igual que alfa. Y eso contradice el hecho de que beta 0 es el máximo de este señor. Eso me da una contradicción. Esa contradicción lo que me dice es que delta debe ser mayor que gamma. Y listo. Ahí acabaría la prueba de que existe beta y de que existe gamma. Ahora, para probar que son únicos, procedemos de la siguiente manera. Supongamos que yo puedo escribir alfa como delta por beta 1 más gamma 1. Y eso lo puedo escribir como delta por beta 2 más gamma 2. Ambos, pues cumpliendo la condición, gamma 1, gamma 2 menores que delta. Ahora, si esto es así, yo puedo comparar beta 1 y beta 2. Pues supongamos que yo tengo
beta 1 menor que beta 2. Si beta 1 es más pequeño que beta 2, entonces me quedaría que beta 1 más 1 es más pequeño que beta 2 más 1. Ahora, en este sentido, también me quedaría que beta 1 más 1 es menor o igual que beta 2. ¿Qué puedo decir ahora? Alfa es igual a delta por beta 1 más gamma 1. O sea que esto por esto más gamma 1 va a ser menor que decir delta por beta 1 más delta. Esto sería beta 1 más delta. Es decir, esto es delta por beta 1 más 1. Y esto de acá, por lo de arriba, es menor o igual que decir delta por beta 2. Y esto es menor o igual que decir delta por beta 2 más gamma sub 2. Y esto es justamente alfa. En otras palabras, alfa es menor que alfa. Y eso me da una contradicción. Y listo, con eso tendría que esto no puede pasar. Ahora, similarmente, si yo tengo que beta 2 menor que beta 1, pues pasaría que beta 2 más 1 sería menor o igual que beta 1. Así las cosas, alfa es igual a delta por beta 2 más gamma 2. Esto es menor que delta por beta 2 más delta. Y esto sería delta por beta 2 más 1. Esto me daría menor o igual que delta por beta 1, lo que es menor o igual que delta por beta 1 más gamma 1. Y eso es alfa. Y de nuevo deriva una contradicción. Como ni beta 1 es menor que beta 2, ni beta 2 es menor que beta 1, me queda que beta 1 es igual a beta 2. Similarmente, pues ya uno prueba que gamma 1 es igual a gamma 2. Y listo. Ahí acabaría la demostración. Entonces, en general, sí podemos extender el algoritmo de la división de los números naturales a los ordinales. Recuerden que de alguna forma los naturales se pueden entender como una extensión natural, una generalización de los números naturales. Cuando yo pienso en que los números naturales los estoy utilizando para decir posiciones dentro de un conjunto. Eh, bueno, voy a demostrar un último teorema y el otro sí se lo voy a enunciar sin demostración. De pronto la otra semana la hacemos, no sé. No es complicada, pero sí es un poquito larga. Entonces no quiero meterme en eso. Teorema del logaritmo. Este sí es bastante corto. El teorema del logaritmo me dice lo siguiente. Supongamos que tengo alfa un ordinal no nulo y beta cualquier ordinal mayor que 0. Sea alfa distinto de 0, ordinal, y beta mayor que 0, ordinal. Entonces, existen gamma, delta y rho ordinales tales que alfa se puede expresar como beta a la gamma por delta más rho. Donde pasa lo siguiente. Delta es distinto de 0. Delta es menor que beta. Y rho es menor que beta a la gamma. Además, gamma, delta y rho son únicos. Hay una única representación de alfa en esta forma. ¿Cómo se haría la demostración de esto? Por el ejemplo, si yo asumo que beta es mayor que 1, me queda que la operación E sub beta es normal. Recuerden que la operación E sub beta es exponencial en base beta. Sea entonces gamma el mayor elemento
del conjunto de los psi formado por aquellos alfas, bueno, formado por aquellos gamma sub 0 ordinales, tales que E sub beta de gamma sub 0 es menor que alfa. Así, pues lo que he llegado hasta ahora es que alfa es menor que beta a la gamma sub 0. Por el algoritmo de la división, hay delta y rho únicos, tales que no, al revés, tales que beta a la gamma sub 0, bueno, de hecho, ya tomé gamma como el máximo, entonces me voy a quedar con gamma de este lado. Por delta más rho es igual a alfa. Y listo. Ahí acabará la demostración. Bueno, obviamente uno puede probar ya que, bueno, el hecho de que esto sea menor que beta, pues ya, pues, pero uno puede probar que rho es menor que esta cosa, y que esto tiene que ser distinto de cero. Entonces, ¿qué fue lo que hice acá? Considero beta mayor que cero, de hecho, esta hipótesis estaba mal, debería ser así. Sea alfa un ordinal, beta un ordinal mayor que 1. Entonces existen tres ordinales únicos, tales que alfa tiene esta representación, donde delta es distinto de cero, es menor que beta, y rho es menor que beta a la delta. El rho menor que beta a la delta es automático por el algoritmo de la división, y estas dos cosas sí se pueden probar. Además son únicos. Bueno, la unicidad también se sigue el elemento máximo es único y en el algoritmo de la división me hablan de existencia y unicidad y estoy basado en eso. Entonces, considero este conjunto, aplicando el lema, me queda que él tiene un mayor elemento, es decir, hay un mayor elemento gamma que tiene esta condición, y eso me da la unicidad de gamma. Por el algoritmo de la división, pues hay delta y rho, tales que yo puedo escribir a alfa de esta forma, y tanto delta como rho son únicos. Entonces, de hecho, lo único que faltaría comprobar es que efectivamente estas dos cosas se tienen. Eso no es difícil. Bueno, para terminar ya con esta parte, quiero mencionarles lo que es un teorema de Cantor que se llama forma normal de Cantor. La forma normal de Cantor es el siguiente teorema. Sea alfa cualquier ordinal no nulo. Entonces, uno puede encontrar n1, n sub k, números naturales únicos y ordinales gamma 1, gamma sub k, únicos también, tales que pasa lo siguiente. Primero que todo, gamma k es menor que gamma k menos 1, menor que gamma 1. O sea, la secuencia es creciente. Y alfa se puede expresar como omega a la gamma 1 n1 más omega a la gamma 2 n2 más omega a la gamma k nk. A esta representación se le llama la representación de alfa en base omega. O la representación normal de alfa. Listo. Manera de demostrar esto, inducción sobre los ordinales. La prueba no es para nada complicada, pero sí es un poquito larga. Entonces, por hoy la voy a omitir, de pronto más adelante la hacemos, vamos a mirar cómo estamos de tiempo. Y esto es todo lo que les quería comentar sobre ordinales. Hay algunas cositas que las voy a dejar como para una última clase, que ya no son propiamente tema pues, de la evaluación, pero que sí sería bueno mencionarlos sobre
pruebas de independencia y las demás cosas, pero eso lo miramos después, eso lo miramos en un momento independiente pues de esto. Eh, y listo, ya de ahí nos saltamos a hablar de lo que son cardinales, que recuerden lo que les dije en un principio. El propósito de definir ordinales es justamente una manera de poder dar una definición precisa de lo que son los cardinales, eh, digamos de una forma bastante natural, entendiendo estas extensiones, que ya les voy a decir cómo es que vamos a pasar de ordinal a cardinal. Antes de hacer ese cambio, de todas maneras, yo entiendo que este tema es un poco oscuro de alguna manera, pues porque ya no es como tan intuitivo como lo otro, que de hecho lo que viene ahora en cardinales sí es un poco más intuitivo, pero me gustaría saber qué dudas tienen o de pronto qué cosas no están claras sobre ordinales antes de meterme a hablar acerca de cardinales. No, profe, yo lo que sí siento es que la anotación está muy pesada. Me siento muy perdido con la anotación, Bueno, pero voy a hacer un repaso rápido de todo lo que hicimos porque ya me voy para cardinales y necesito que por lo menos los conceptos estén bien claros, ¿de acuerdo? Entonces, antes de hacer eso, bueno, tú me dices que sobre te sientes perdido con la anotación, listo. Ya revisamos la anotación enseguida. ¿Con qué otra cosa? profe, pues ya más que todo con estos últimos teoremas que hemos visto, porque pues no sé, usted me habló de un algoritmo de la división y de cosas así, yo estoy como, pero ¿cómo lo debo trabajar o cómo lo debo entender? No sé si me hago entender. O sea, todavía no Hablando de me la división. menciono, no dimensiono, digamos, esos teoremas, el del logaritmo y eso. Listo, ya Todavía vamos como para que allá. no los dimensiono. Listo, ya vamos para allá. Bueno, antes de llegar allá, vamos a devolvernos otra vez, hasta el principio, a repasar. ¿Qué significa ordinal? Significa soy transitivo, es decir, todos mis elementos son subconjuntos míos. Y además, la pertenencia define una relación de buen orden, esto es, irreflexiva, asimétrica, transitiva y todo subconjunto no vacío tiene un buen orden. Ejemplos por excelencia, el conjunto de los números naturales y todo número natural. Entonces, los naturales son los ordinales finitos y los demás son los ordinales infinitos. ¿A qué se parecen los ordinales? A las cosas que me dicen, bueno, otra cosa antes de decir eso. Existe la clase de los ordinales, es decir, yo puedo encontrar una fórmula que me diga, vea, esta fórmula se cumple solamente si soy un ordinal, y eso pues me define la clase de los ordinales. Eso es una clase propia, como vamos a ver en los ejercicios. Entonces, ¿cuál es la idea de los ordinales? Un ordinal básicamente es la posición que tengo dentro de un conjunto. Entonces, por ejemplo, yo en los números naturales, si me hablan de uno, tengo la noción del primero. Si me hablan de dos, tengo la noción del segundo. De tres, el tercero, el cuarto, el quinto, etcétera. Porque recuerden que cuando yo tengo conjuntos bien ordenados, en particular son totalmente ordenados. Yo puedo dar una noción clara de dónde está cada cosa. En los naturales es fácil, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. El cuento es que cuando tengo conjuntos muy grandes, por ejemplo, el conjunto potencia de R, que ya es algo bastante grande, ya no puedo hablar del primero, el segundo, el tercero, porque el tipo de orden cambia. Entonces las cosas se hacen un poquito más raras. Para eso se definen los ordinales. Entonces, ¿cuál es la idea? Aquí probamos varias propiedades, así que no me voy a detener en eso. Eh, lo primero que probamos fuerte en ese sentido fue que si yo tengo una clase bien ordenada, existe un único ordinal que le corresponde. Es decir, todo conjunto, dije clases, todo conjunto bien ordenado tiene un único ordinal asociado. Entonces, decir el ordinal de A se denota así, este circulito y esta rayita. Ahora, teorema de Zermelo. Teorema de Zermelo me decía, vea, todo conjunto no vacío posee un buen orden. ¿Cuál? No sé, pero lo tiene. Entonces, todo conjunto no vacío lo bien ordeno utilizando el teorema de Zermelo y luego le puedo asignar un ordinal. En este sentido, la conclusión era, a cualquier conjunto no vacío le puedo asignar un único ordinal. Ojo, estoy aplicando teorema de Zermelo y por lo tanto estoy aplicando axioma de elección.
Si usted rechazó el axioma de elección, ya ese teorema aquí no vale. Listo. Ahora, una pregunta. ¿Cómo hago demostraciones sobre los ordinales? Y como yo estoy acá hablando de buen orden, uno desearía poder hablar de inducción transfinita, y en efecto yo puedo hablar de inducción transfinita. ¿Qué era lo que me decía la inducción para ordinales entonces? Vea, supongamos que yo tengo una propiedad phi, y yo quiero probar que ella se cumple para todos los ordinales. Lo que me está diciendo el teorema de inducción es que esta implicación siempre se cumple. Entonces, si yo quiero probar que eso algo, digamos phi, se cumple para todos los ordinales, tengo que probar la hipótesis de esta cosa, es decir, la hipótesis inductiva. ¿Cuál es la que tengo que probar acá? Tengo que probar que para cualquier ordinal, si es cierto que para todo beta menor que alfa se cumple la propiedad, implica que se cumple para alfa, entonces se cumple para todo el mundo. Ese es exactamente el principio de inducción transfinita. Obviamente escrito ahora en términos de ordinales. Ahora, hablamos de lo que era el teorema de recursión para ordinales, que lo hicimos de esta manera, pues muy análogo a lo que habíamos hecho para los números naturales, y definimos por acá lo que es un ordinal límite y un ordinal sucesor. Entonces, el ordinal cero, pues es el cero. Ser sucesor es que yo me puedo expresar de esta manera. Beta más beta unido el singulete de beta para algún ordinal beta. Si ni soy cero ni soy sucesor, me voy a decir un ordinal límite. ¿Qué son los ordinales límites? Los que están allá como en el extremo, que yo por más saltos que vaya dando, y cuando digo saltos es tomar sucesor, nunca puedo llegar a él. O sea, siempre me quedo antes. Entonces, eso es un ordinal límite. Ejemplo de ordinal límite, omega. Usted coja cualquier número natural, vaya sumándole 1, 1, 1, 1, 1, 1, y usted nunca podrá llegar a omega en un número finito de pasos. Por lo tanto, este señor es un ordinal límite. Bueno, ahora, en este sentido, cuando a mí me dan un ordinal, o es el cero, o es sucesor, y si no es ninguno de esos, es porque es un ordinal límite. Entonces, si yo quiero probar que algo se cumple para todos los ordinales, ¿qué es lo que debo probar? Debo probar esto de acá, que se cumple para el cero, que se cumple para los ordinales sucesor, y para probar que se cumple para todo sucesor, lo que debo probar es que si se cumple para alfa, se cumple para el sucesor de alfa. Y luego probar que se cumple para todos los ordinales límites. Es decir, que si se cumple para todo lo que es más pequeño que alfa, entonces también se cumple para alfa. Si yo pruebo eso, este ejercicio de acá me dice necesariamente esto también se va a cumplir, porque la implicación siempre es verdadera. Listo. Hasta aquí tenemos entonces dos maneras de hacer esas pruebas para ordinales. Ahora, para definir la aritmética de ordinales, lo voy a hacer de la siguiente manera. Considere alfa y beta ordinales, eh, tales que ellos son, alfa es el ordinal de A y beta es el ordinal de B, donde estos dos son conjuntos disyuntos. Si alfa y B no son, A y B no son disyuntos, recuerden lo que yo les dije, podemos encontrar un conjunto disyunto igualito a A y otro conjunto disyunto con A que sea idéntico a B. Entonces me quedo con eso. Yo puedo asumir que acá no hay intersección. ¿Quién va a ser el ordinal alfa más B más beta? Pues va a ser el ordinal que le corresponde a A más B. Pero ¿quién es A más B? A más B se obtiene de hacer lo siguiente: considerar A unido B y poner AB por delante de A. ¿Qué quiere decir esto? Voy a considerar el orden en esa unión de la siguiente manera. Si yo tomé dos elementos en A, los comparo igual que los estaba comparando antes. Si tomé dos elementos en B, los comparo igual que los estaba comparando antes. Si tomo uno en A y uno en B, entonces el elemento de A siempre es más pequeño que todos los elementos de B. Es decir, le uní A cruz B. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá intuitivamente? Que cualquier elemento en B es mayor que cualquier elemento en A. Y pues ya pegué los órdenes que ya tenía. Esa es la manera de hacer la suma. Ahora,
De hecho, uno puede probar que si yo cambio A por A', donde A' es isomorfo con A, y B por B', donde B' es isomorfo con B, entonces la definición se mantiene igual, o sea, no cambia el valor de esta cosa. Una definición análoga se hace con el producto. Para el producto que se hace, lo que toma es el producto cartesiano y el orden antilexicográfico. Entonces, acá no necesito pedir que mis conjuntos sean disyuntos. Simplemente lo que hago es, el producto de alfa y beta es simplemente tomar el ordinal de A cruz B, donde el ordinal de A es alfa y el ordinal de B es beta, junto con el orden antilexicográfico en el producto cartesiano. En ese sentido se cumple que esta operación suma es asociativa, que la multiplicación también es asociativa, que el 0 es neutro en la suma, que el 1 es neutro en el producto, que el 0 anula el producto y que la multiplicación es distributiva con respecto a la suma. Bueno, habíamos mencionado que la suma no es conmutativa. ¿Por qué? Miren, piensen por ejemplo que yo voy a hacer 1 más omega. Si yo hago 1 más omega, fíjense que es poner al 1 primero y a la omega después. Aquí no hay mayor elemento. Sin embargo, si yo hago omega más 1, por definición es poner primero a omega y después al 1. Fíjense que este elemento A es mayor que todo lo que está acá. O sea que este tiene un mayor elemento, mientras que este no tiene un mayor elemento. Como el uno tiene mayor elemento y el otro no, ellas no pueden ser isomorfas. Si no pueden ser isomorfas, mucho menos pueden ser iguales. O sea que 1 más omega es distinto de omega más 1. En otras palabras, la suma no es conmutativa. Ejercicio. Probar que omega por 2 es distinto de 2 por omega. Recuerden que acá tienen que hablar de producto cartesiano. O sea, por un lado van a estudiar a omega cruz, el doblete de 0 y 1, que es lo que es 2, y por el otro van a estudiar a 0,1 cruz omega. Y van a ver que estas dos cosas no pueden ser isomorfas con el orden antilexicográfico. Otro ejercicio, probar que el sucesor de alfa siempre es alfa más 1. Bueno, dimos definiciones inductivas para la suma, el producto y la exponenciación. Para la suma es, vea, voy a definir la suma por alfa. Ahora, si soy 0 o un sucesor, listo, igual que lo hice para los naturales. Si soy un ordinal límite, entonces simplemente voy a pegar la suma con todos los que están por debajo de mí. ¿Qué es esto? Hacer la unión de todas estas sumas. Si estoy hablando del producto, lo mismo. El producto de alfa por 0 da 0, el producto de alfa con el sucesor de beta va a ser m sub alfa beta más alfa. Y en el límite voy a hacer la unión de multiplicar por todos los que, los que están por debajo. La exponenciación es análoga. Al 0 lo manda al 1, al sucesor lo manda en alfa a la beta por alfa, y al límite lo manda en la unión de los que está, de tomar la exponenciación con todos los que están por debajo de lambda. Ahora, definimos una relación de orden. Ya habíamos dicho, vea, el orden se puede dar por medio de la pertenencia. Eso se puede traducir por medio de la contenencia, pero hay maneras más sencillas de decir eso. Una de esas es decir, vea, alfa es menor que beta, menor o igual a beta, si solamente si A es menor o igual a B, donde alfa es el ordinal de A y B es el ordinal de beta. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando A es menor o igual que B, esta condición se puede probar que es equivalente a decir que existe una función inyectiva creciente de A en B. Pues si yo quiero probar que el ordinal de A es menor o igual que el ordinal de B, basta probar que existe una función inyectiva creciente de A en B. Probamos el teorema de la sustracción, y es que si yo tengo alfa menor que beta, yo le puedo sumar un gamma a este alfa hasta alcanzar a beta, donde ese gamma es mayor que 0. Bueno, probamos algunas propiedades por acá. Definimos lo que es una operación normal y una operación monótona continua.
donde ser monótona es que si alfa es menor que beta, pues la operación en alfa es menor que la operación en beta, o sea, soy creciente. Y continua es que al evaluarla en un ordinal límite, me dé la unión de evaluar en cada una de las que están por debajo de él. Y normal es ser monótona y continua. Para el caso de operaciones normales, este conjunto de acá tiene un mayor elemento. Eso fue un lema que utilizamos para probar acá el algoritmo de la división. Probamos un teorema del punto fijo, y es que si yo tengo una operación normal, existen ordinales tales que al evaluar esa operación en ese ordinal obtengo el mismo ordinal. Con eso extendimos el algoritmo de la división desde los números naturales hasta acá a los ordinales. Con ese algoritmo de la división probamos este teorema del logaritmo, que recuerden lo que me dice, vea, yo simplemente quiero probar, o sea, no es que esto sea un logaritmo, ¿cierto? Sino que, a ver, fíjense cuando está hablando de números reales, logaritmo en base a de b es c, si solamente si a la c es igual a b. Entonces, el tema es que yo no siempre tengo esto. Lo que me están diciendo, vea, yo por lo menos siempre puedo escribir esto así, para ciertos residuos, perdón. ¿Sí? O sea, si bien no siempre puedo encontrar, pues, eh, si bien no siempre es cierto, es que yo pueda completar el logaritmo de esta manera, por lo menos sí puedo hacerlo módulo, estas cositas que tengo por acá. Siempre puedo encontrar un logaritmo. Y miren que de alguna manera, esta forma normal de Cantor es, yo puedo hacer eso que está ahí y repetir el proceso con esta row en un número finito de pasos hasta que me quede una expresión de ese tipo. La prueba, bueno, la prueba que yo conozco no es así, sino por inducción sobre ordinales, pero de hecho, pues puede ser una buena manera de imaginárselo, porque miren que este término es justamente este de aquí, pues en base a omega y diciendo que esto es un número natural, pero esa construcción se puede hacer, como les digo, por inducción. Entonces, eso es más o menos lo que necesitamos, de hecho, para empezar a hablar ya de cardinales. ¿Alguna pregunta? Bueno, de todas maneras, hay que practicar bastante. Y bueno, a las asesorías y los espacios que pueden aprovechar para resolver las dudas que tengan. Ahora sí voy a hablar un poco sobre cardinalidad. Ahora, ¿cuál es la idea de los cardinales? La idea de los cardinales, en contraste a lo que teníamos con los ordinales, no les interesa cómo está organizado un conjunto, sino cuántos elementos tiene un conjunto. Entonces, en este sentido, cuando tengo conjuntos finitos, es natural pensar en decir, bueno, vea, yo tengo 5, 6, 7, 30.000 elementos. Listo. Pero resulta que uno puede tener conjuntos mucho más grandes, por ejemplo, los naturales. Digamos, tengo infinitos elementos. Ah, perfecto, me quedo ahí. El lío es que, por ejemplo, cuando pienso en los naturales, ellos tienen una cantidad contable de elementos, pero los reales no tienen la misma cantidad de elementos, tienen más elementos, porque cualquier función que yo ponga de omega en R nunca puede ser sobreyectiva, pero sí inyectiva. En ese sentido estoy en problemas, porque R también es infinito, pero parece tener más cosas. Entonces, ¿cómo mido los conjuntos infinitos? Para eso necesitamos dar una noción un poco más general de lo que es un cardinal. Y esa va a ser la siguiente. Un ordinal alfa es un cardinal si no existe beta contenido en alfa, tal que alfa es equipotente con beta. Es decir, un ordinal es un cardinal si no es equipotente con ningún subconjunto propio de él mismo. En este sentido, ¿qué es lo que están haciendo los cardinales? Están midiendo exactamente cuántos elementos hay en un conjunto
y son fijos, o sea, estoy fijando números. Por ejemplo, miren que omega, así como lo estoy pensando, no puede ser un cardinal directamente, pero él sí tiene un cardinal. Y ese cardinal le voy a llamar Aleph 0 más adelante. Este Aleph 0 no es equipotente con nadie que esté contenido en él. Sin embargo, este sí. Este es equipotente, por ejemplo, con el conjunto de números pares. Entonces, ahí va a cambiar un poco el asunto. Pero ya vamos a ver qué sucede en esos casos. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ejemplos de cardinales. ¿Cuáles se les ocurren? Hay uno que tiene que ser evidente para todos. ¿Cuál es? Profe, cualquier función biyectiva contaría como un cardinal, no, pues cualquier función biyectiva de un conjunto a un número natural, no. Cardinal es un ordinal que no es equipotente con ningún subconjunto propio suyo. Ahora, recuerden que esta condición es equivalente a decir beta pertenece a alfa. O sea, que un cardinal es un ordinal, perdón, es un ordinal que no es equipotente con ningún elemento suyo. Que ustedes se acuerden qué ordinales cumplen la condición de no ser equipotente con ningún elemento de ellos mismos. Los ordinales límite. ¿Tienen? Los ordinales límite. Mm, Los números naturales, ¿no, profe? los naturales, exactamente. Si yo tengo n, un número natural, yo sé que si tengo k menor que n, es falso que k sea equipotente con n. Así, para todo n en omega, n es cardinal. Además, si yo pienso en omega como un ordinal, entonces, y pienso, entonces en esta condición de acá, pues a omega le corresponde un ordinal, a un cardinal. Al cardinal de omega le vamos a llamar de ahora en adelante Aleph sub 0. ¿De acuerdo? Ahora, no todos los ordinales son cardinales. Acuérdense lo que yo les decía. Si yo hago omega más 1, bueno, esto es a lo contrario, ¿no? Si yo hago 1 más omega, tengo algo de este estilo. Esto es equipotente con omega. Y esto implica que 1 más omega no es un cardinal. ¿Por qué? Porque es que omega es más pequeño que 1 más omega, pero son equipotentes. Esto no puede ser un cardinal, aunque sí es un ordinal. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? Notación. Notaremos los cardinales por letras góticas minúsculas. Esto va a ser, por ejemplo, A, B, C, etcétera. Listo. Hay algo que, bueno, no sé si de pronto fue que quedó claro o es mala espina mía. ¿Qué pasa con omega? ¿Omega es cardinal o no es cardinal?
Omega como tal, ¿es un cardinal o no es un cardinal? Sí es un cardinal. ¿Por qué? Porque es que omega, cuando yo pienso en omega como conjunto, ya él me da un ordinal. Ahora, en términos de ordinales, hablando, pues hace un momento cometí una imprecisión al decir de los pares. Cuando hablo como tal de ordinales, decir que beta esté contenido en alfa es equivalente a decir que beta pertenece a alfa, donde beta y alfa son ordinales. En este sentido, omega es un cardinal porque omega no es equipotente con ningún elemento de omega. Es decir, el conjunto de los números naturales no es equipotente con ningún número natural. Pues, esa era la imprecisión que faltaba decir esta condición de acá. Pero bueno, ya se las mencioné. Ahora, fíjense que siempre está la pregunta, bueno, ¿existe la clase de cardinales? Y la respuesta es sí. Existe una fórmula en el lenguaje de la pertenencia, digámosle si de X, tal que si de A es cierta, sí, solamente si A es un cardinal. Así, existe la clase card igual a los alfa, tales que si de alfa. Y esta pues es la clase de todos los cardinales. Entonces, lo que acabamos de probar es que existe la clase de todos los cardinales. Voy a mencionar un teorema por acá. Cuya prueba no voy a hacer en el momento. Esto es Hard Talks. Lo que me dice es que existen cardinales arbitrariamente grandes. Es decir, dado cualquier ordinal alfa, yo puedo probar que existe un cardinal A tal que ese cardinal es mayor que alfa. Uno siempre puede construir a partir de un cardinal dado, perdón, a partir de un ordinal dado, un cardinal más grande que él. Pero de hecho eso no es lo que me interesa ahora. Lo que me interesa ahora es definir directamente lo que son los Aleph. Y para eso voy a utilizar inducción en ORD. Por inducción en ORD voy a definir Aleph sub K así. Primero, Aleph sub 0 va a ser simplemente omega, el cardinal de omega. Segundo, Aleph sub alfa más 1 va a ser el sucesor del cardinal Aleph sub alfa. Esto es un cardinal sucesor. Los cardinales de esa forma son cardinales sucesores. Y si lambda es un ordinal límite, si lambda es límite en la clase de ordinales, entonces Aleph sub lambda va a ser la unión para los alfa menores que lambda de Aleph sub alfa. Entonces, esto es lo que me da la definición de los Aleph. Una cosa que vamos a probar es que todos los, ¿cómo se llama esto? Todos los cardinales infinitos son algún Aleph sub K. Entonces, por favor, copien esto, me avisan cuando acaben de copiar para pasar a la siguiente parte.
Bueno, miren, mientras copian, tengan en cuenta lo siguiente. Supongamos que yo tomé sea A conjunto distinto del vacío. Entonces, A tiene un buen orden, digamos, menor o igual. Como esto tiene un buen orden, teorema de Zermelo, esto implica, por uno de los teoremas que probamos en ordinalidad, que A tiene un único ordinal. Listo. Ahora, digamos alfa. Pues ya sabemos que A es isomorfo con alfa. En este sentido, pues, uno tiene lo siguiente, que A tiene un único cardinal. Y ese cardinal es justamente la intersección para los alfa en ORD de alfa. Tal es que alfa es equipotente con A. Quiero decir, el cardinal de A es la intersección de todos los ordinales que son equipotentes con A. Esta cosa me da un cardinal si yo encuentro esta intersección. Y ese cardinal es único, que de hecho, pues esto me da un ordinal, por lo tanto, y me da un ordinal que es isomorfo con A. Entonces, eso ya me da unicidad. Y de hecho, eh, esta cosa como tal define un cardinal. Esto no va a ser equipotente con ningún subconjunto propio, porque miren que este es el ordinal más pequeño que tengo acá. Otra cosa, aquí hablé de orden, ¿cierto? En el teorema este. Y esto es orden cuando los pienso como ordinales. Acá el orden va a ser lo mismo. Solamente que para hablar de que... Bueno, ya hacemos eso en un momento. Ya puedo continuar. Necesitan más tiempo. Sigamos, profe. Si el cardinal de A es igual a alfa y el cardinal de B es igual a beta, entonces decir que alfa es menor que beta es equivalente a decir que existe una función inyectiva de A en B. Pues esto se puede probar. En este sentido, pues hay varias conclusiones que se pueden hacer, pero ya miramos eso dentro de un momento. Quiero hacer un teorema, un primer teorema con relación a esto, y es el siguiente. Miren, si n es un cardinal finito, donde los cardinales finitos son simplemente los números naturales. Si n es un cardinal finito, entonces n cruz n no es equipotente con n. Entonces, esto, fíjense que es una cosa clara. Por ejemplo, si yo aquí pongo el doblete, por ejemplo, a ver, ¿cómo escribo esto? Tienes un cardinal finito, porque si pongo aquí el 0, si me funciona, eh, y si pongo el 1 también. Si tienes un cardinal finito mayor que 1, entonces en general n por n no es equipotente con n. Por ejemplo, si yo tomo n igual a 0,1, entonces n cruz n serían el 0,0, el 1,1
el 0,1 y el 1,0. Y esto no puede ser equipotente con el 0,1, porque aquí hay dos elementos, o sea, esto es equipotente con 2 y esto es equipotente con 4, y 2 no es equipotente con 4. Sin embargo, si B es un cardinal mayor o igual que al F0, entonces sí es cierto que B cruz B es equipotente con B. En otras palabras, los cardinales infinitos, al tomar producto cartesiano, se mantienen. Todos los cardinales mayores o iguales que al F0, pues son los infinitos, son los que van de omega para arriba. Listo. Es decir, los conjuntos infinitos sí tienen esa propiedad de la que carecen los conjuntos finitos. Entonces, en este caso, lo vamos a hacer por inducción sobre beta, sobre este B. Por inducción sobre B. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a suponer que el resultado se tiene para todo cardinal más pequeño que B. Listo. Supongamos que lo tengo para todo cardinal más pequeño que B. Entonces, voy a definir una relación de orden acá. Sea esta relación definida en B cruz B, así. Voy a decir que alfa 1, beta 1 es menor o igual que alfa 2, beta 2. Sí, solamente sí. El máximo entre alfa 1 y beta 1 es menor o igual que el máximo entre alfa 2 y beta 2. Ahora, si ambos son iguales, esto es menor. Alfa 1, beta 1 menor o igual que alfa 2, beta 2 con el orden lexicográfico, antilexicográfico. Listo. Esto me da una relación de orden que de hecho es un buen orden. Luego B cruz B con esta relación es un buen orden. No puede probar que esto define una relación de buen orden. Listo. Ahora, dado alfa, beta en B cruz B, me queda que este tiene cardinal máximo, el cardinal del producto de los máximos. A ver, déjeme pensar en esto por un momento. Esto no me hace mucho sentido. Regáleme un segundito. Yo creo que esta demostración la hice mala. Qué pena con ustedes. Yo escribí esta prueba en la mañana, pero como que la escribí mal, pero le acabo de encontrar un error. Mm,
En la clase del miércoles les presento esta prueba mejor. Déjeme paso a la siguiente. Ahora les voy a dejar este ejercicio mientras tanto. Sea A un conjunto. Y voy a definir A más como los alfa en la clase de ordinales, tales que alfa se embebe en A. Recuerden que esto quiere decir que hay una función inyectiva de aquí a acá. Demostrar que A más es un cardinal y que A más no tiene ninguna función inyectiva que salga de aquí y llegue a A. Además, muestra que el sucesor del cardinal de A es justamente A más. Listo. Entonces vamos a hacer una cosa para de pronto aclarar un poquito todo. Vamos a hablar de aritmética de cardinales, que creo que es una parte muchísimo más intuitiva, y dejamos lo demás quieto por un rato. Entonces, regresemos un momento. Recuerden, cardinal es simplemente un ordinal, tal que no existe un ordinal más pequeño, elemento suyo, equipotente con esto. Ahora, ejemplos. Todo número natural es un cardinal, que son los cardinales finitos. Omega es un cardinal al que en adelante denotaré Aleph sub 0. Una condición acá, pues que me dice que dado cualquier ordinal, siempre existe un cardinal más grande que él. Y otra conclusión por acá, y es que a todo conjunto le corresponde un único cardinal. Bueno, hicimos la construcción de los Aleph, o sea, de los cardinales, de los que de hecho van a ser todos los cardinales infinitos. Esa es una construcción que se debe a Cantor. Y tenemos este teorema por aquí, por un momento, que de pronto, miren que marca una diferencia bastante grande entre los cardinales finitos y los cardinales infinitos. Y por acá les dejo este ejercicio. Entonces, voy a irme un rato a hablar de la parte más intuitiva, que es justamente la aritmética de cardinales. Entonces, fíjense en lo siguiente. Supongamos que yo tengo por aquí un conjunto y tengo por acá otro conjunto. Entonces, yo quiero pensar en los números naturales. Me dicen haga 3 más 4. Entonces, alguien puede decir, vea, si yo quiero hacer 3 más 4, me consigo un conjunto que tenga 3 elementos, otro que tenga 4 elementos y los cuento. Los junto todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, esto me debe dar 7. Ahora, en este caso yo me encontré conjuntos disyuntos. El cuento es que si usted, por ejemplo, hace esto, y dice, bueno, quiero hacer 3 más 4. Entonces se consigue un conjunto que tenga 3 elementos. Bueno, entonces tengo que borrar uno. Se consigue un conjunto que tenga 3 elementos y uno que tenga 4 elementos. Y los junta. Y los cuenta. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahí se equivocó. ¿Por qué se equivocó? Porque es que en la intersección perdió un elemento. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sería lo correcto acá? Es decir, bueno, primero, ¿cuántos elementos tengo acá? 1, 2 y 3. 3 más. ¿Cuántos tengo acá? 1, 2, 3 y 4. Menos
el que tengo en la intersección porque se lo repetí. 1. Y esto sí me daba 7. Que es lo que estoy haciendo. Bueno, me falló en mi ejemplo. Ya. Miren, entonces, ¿qué es lo que hago? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero la intersección nada más la conté una vez. Entonces, la intersección tengo que contarla 2 veces. ¿De acuerdo? Y como la estoy contando 2 veces, entonces realmente acá hay 7 elementos entre comillas. Este no es el ejemplo que estoy buscando. Déjeme pensar en otro. Este ejemplo no me funcionó. Bueno, la primera parte del ejemplo sí funciona bien. La segunda es la que no funciona. Miren, piensen que tengo esto. Entonces me dicen, este es A y este es B. Y yo digo, bueno, mire, el cardinal de A son 3 porque A tiene 3 elementos. El cardinal de B es 4 porque B tiene 4 elementos. Pregunta, ¿cuál es el cardinal de A unido B? Si yo cuento acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 elementos. Pero si yo digo simplemente el cardinal de A más el cardinal de B, esto me daría 3 por un lado y 4 por el otro, que es 7. Y me dan cosas distintas. Entonces, es falso en general que el cardinal de A más el cardinal de B sea el cardinal de A unido B. En general esto es falso. ¿Cuándo sí ¿Por qué es falso en este caso? Porque es que aquí me sobran cosas. ¿Qué cosas me sobran? Me sobra un elemento que se repite en la intersección. Entonces aquí debería quitar el cardinal de A intersectado B. Listo. Ahora esto sí se tendría en igualdad. Tengo que restarle ese cardinal. Pero como no se lo estoy restando, entonces esta igualdad en general no se tiene. ¿Cuándo sí se cumple la igualdad? Cuando esta intersección es vacía. Si esta intersección es vacía, esta igualdad de acá abajo sí valdría. Ahora, este ejemplo lo hice en conjuntos finitos, pero en general también se cumple. Entonces, de hecho, esa es la definición de suma de cardinales que vamos a hacer. En otras palabras, supongan que yo tengo A y B cardinales. Cuando tengo eso, entonces considero A un conjunto cuyo cardinal sea alfa, este A que tengo acá. Y considero B un conjunto cuyo cardinal sea este B. Así las cosas, voy a suponer que estos dos son disyuntos. Ahora, si en principio los que yo tomé no fueran disyuntos, ¿qué puedo hacer? Pues yo puedo encontrar un conjunto A' equipotente con A y un conjunto B' equipotente con B, que son disyuntos. Entonces los puedo reemplazar por eso. Una vez que hago esto, definimos A más B, o sea, la suma de estos cardinales como el cardinal de A unido B. Y acá estos son disyuntos. ¿Qué podemos probar acá? Acá se puede probar lo siguiente. Ejercicio. Primero, que si A es equipotente con B, entonces el cardinal de A es igual al cardinal de B. Bueno, de hecho esto es un sí, solo sí. Y segundo, si yo tengo que el cardinal de A es igual al cardinal de A' y que el cardinal de B es igual al cardinal de B', entonces
el cardinal de A unido B es igual al cardinal de A' unido B'. Y en este sentido lo que estaríamos diciendo es que esta definición no depende de quién puse como A y quién puse como B. Si yo reemplazo a A por algo con el mismo cardinal de A y a B con algo con el mismo cardinal de B, esto sigue siendo cierto. Un ejemplo de esto, digamos, finito, ¿no? Bueno, finito no, porque finito no hace mucho sentido. Calcular, por ejemplo, el cardinal, calcular cuánto sería omega más omega. ¿Cuánto sería este cardinal? ¿Cómo haríamos la cuenta de eso? ¿Sí me están siguiendo? ¿O los estoy perdiendo más? Muchachos, ¿sí están entendiendo esta última parte o están muy perdidos? ¿Sí me están escuchando?